Antioquia, 1892. La tarde cae espesa como miel caliente y el valle respira despacio, sudado, vivo. La hacienda Santa Esperanza cruje en sus huesos de madera. Paredes de piedra húmeda, olor a pan recién amasado, brasas que respiran bajo el fogón. En la cocina, Isabela Montoya hunde los dedos en la masa y el mundo se reduce a ese ritmo. Empujar, plegar, girar. La harina se pega a su piel como un secreto que no quiere soltarla. El corazón le golpea cerca de la garganta, no por el calor, sino por algo que no se atreve a nombrar. Un viento caliente empuja la puerta y el marco cede con un quejido. La casa parece detenerse a escuchar. Pasos lentos, medidos, recorren el corredor como si cada pisada pesara una vida entera. La sombra aparece en el umbral antes que el cuerpo. Julián, alto, hombros anchos, la piel marcada por cicatrices viejas y unos ojos oscuros que no piden nada porque ya lo han visto todo. Isabela traga. La voz le sale como una cuerda tensa. Te lo ruego, no entres. No es un grito, es una plegaria. El silencio responde primero. Luego, la respiración de él calma y digna sin cruzar la línea de luz que cae desde la ventana. Se queda allí, mitad sombra, mitad sol, como si el mundo lo hubiese partido en dos. Insectos que vibran, un caballo impaciente golpeando la tierra a lo lejos y el tic obstinado del reloj de pared cortando el aire. Clac, clac, clac. Don Esteban Rivas, el amo, está ausente. Medellín, negocios, amenazas repetidas. Pero su ausencia pesa casi tanto como su presencia. Obedezcan, miren abajo, no hablen. Isabela hunde la masa con más fuerza, como si el pan pudiera defenderla. Recuerda la firma en el papel del matrimonio. Recuerda la primera noche de silencio. Recuerda a su madre rezando por un buen destino. En los retratos, la hacienda le pertenece. En la vida, obedece y calla. En la mesa, la harina dibuja líneas blancas en sus nudillos. El miedo cambia de forma. Primero punzada, luego rabia. Después un deseo casi impronunciable de respirar. Hondo por primera vez. Solo venía a arreglar la ventana, dice Julián, con una voz que cabe en un hilo. El marco cede con el viento. Nada más, señora. Señora. Palabra con filo y abrigo. Isabela asiente sin mirarlo. El ventanal tiembla. La madera verdaderamente cede. Un golpe de aire abre la puerta un palmo más, como si el umbral quisiera invitar. Te lo ruego, repite, apenas audible. No entres. Él no entra. Da un paso atrás y se vuelve muralla. Su obediencia, paradójicamente, llena la cocina. La llama sube y baja, conteniendo también la respiración. La luz cambia. Un techador golpea tejas en el patio. Las gallinas corren. El cielo comienza a arder en naranja y rojo. La cara de Isabela brilla un instante y delata que ha llorado. Quiere decir vete. No puede. Quiere decir quédate. Tampoco. Puedo arreglarla desde afuera, ofrece él, eligiendo cada palabra como si pisara vidrio. No invadir, no quebrar, no manchar. Isabela inclina la cabeza. Él se va por el corredor. Sus pasos se apartan del umbral y por un segundo la habitación queda sin amenaza. Pero la ausencia lo trae de vuelta. Isabela traza una cruz pequeña sobre la masa. No es rito, es coraje. Perdóname, susurra sin saber a quién. A su madre, a sí misma. A ese hombre que repara ventanas y bestias sin que nadie lo vea. Afuera, el martillo tiene un sonido metálico, medido, perseverante. La dignidad también suena así. La casa vuelve a respirar. Isabela apoya la frente en el marco frío, cierra los ojos y entre la harina y el calor entiende que una puerta puede estar cerrada por miedo o por dignidad y que aprender a abrirla desde adentro quizás sea el principio de su libertad. El amanecer llega como un cuchillo tibio que despega la noche de los techos. La neblina, baja y espesa, se enreda en los almendros y en los cercos de piedra.
La hacienda despierta a golpes de cubeta, a resoplidos de bestias, al rechinar de las ruedas del carro sobre el barro húmedo. En el establo, una lámpara de aceite traza un círculo dorado sobre el lomo de un caballo negro. Julián trabaja en silencio, manos grandes, gesto seguro, paciencia de quien ha aprendido a no romper lo que ya está herido. «Tranquilo, hermano», le susurra al animal, y el animal baja la cabeza como si entendiera la lengua de los humildes. Desde el corredor alto, con los pies descalzos en el suelo frío, Isabela observa sin moverse. El cabello suelto, la piel aún marcada por la sal de un llanto que nadie vio. Cada vez que Julián se inclina, la luz acaricia su espalda y revela cicatrices antiguas, la memoria escrita a golpes. Isabela aparta la vista, pero el dolor ajeno regresa como reflejo propio. No es amor, es una mezcla indecorosa de compasión y rabia, un temblor que contradice la educación del silencio. Rosaura aparece con un balde de agua y una mirada que todo lo entiende. «Otra noche sin dormir, señora». Isabela no responde. La criada sigue su mirada hacia el establo y con una media sonrisa cansada musita. El que mira mucho, al suelo, termina cayéndose, al corazón. Un latigazo de vergüenza le cruza el rostro a Isabela. «Vete, Rosaura». La mujer se inclina y se marcha sin ruido. Las palabras, sin embargo, quedan flotando como un olor. A las 8, el comedor parece un juzgado vacío. El asiento de don Esteban, un agujero de autoridad que aún ausente manda. El retrato del marido observa con ojos de piedra. En la taza, el café sabe a culpa. Afuera, la vida insiste. Julián reparte órdenes sin levantar la voz. Agua al corral, luego al molino, no calienten a los animales, paseen de a dos. Nadie discute. No es miedo, es respeto. El tipo de obediencia que nace de la competencia y de la rectitud. Un niño corre con una jarra demasiado grande para sus brazos. Tropieza. El barro salpica. La jarra cae. Se astilla el borde. Julián llega primero. Lo levanta de la nuca con delicadeza. Le limpia la frente con la manga. Revisa el pie por si hay torcedura. Y con un gesto simple le devuelve la dignidad antes que la jarra. El chico sonríe con la mitad de los dientes. Isabela siente la quemadura de una lágrima donde antes había cansancio. «Bestia», lo llaman. El establecimiento es generoso con los nombres y mezquino con la verdad. Más tarde, el sol muerde. El aire huele a hierro caliente. Isabela borda por costumbre. El hilo rojo avanza sin sentido. Julián cruza el patio con la camisa pegada al cuerpo. Levanta la vista un segundo y la ve. No hay saludo, ni gesto, apenas un reconocimiento grave entre dos mundos que no deberían tocarse. El hilo se le escapa de los dedos a Isabela, cae al suelo y serpentea como una línea de fuego. «Cuidado, señora», dice Rosaura detrás de ella. Los ojos también se queman. Isabela cierra el costurero como si cerrara un secreto. El filo del día afloja cuando aparece un mensajero empapado, la chaqueta chorreando barro, el sombrero en la mano. Deja una carta sellada con cera en el despacho y se marcha sin aliento. Rosaura alcanza a escuchar una frase entre jadeos. «Desde Medellín». Isabela siente que el corazón se le encoge como tela mojada. En la galería, el viento gira y trae la risa ronca de un recuerdo. Aguardiente, botas sobre piedra, órdenes dichas con la calma que antecede al golpe. La calma de don Esteban. No abre la carta, aún no. La sostiene un segundo más, percibe el peso de la cera, del emblema, del nombre. Después respira hondo y la esconde bajo el chal. No sabe si anuncia regreso o amenaza, pero sabe que, cualquiera sea el contenido, la vida que ella conoce está a punto de romperse por la misma grieta que, sin querer, empezó hoy al amanecer. El tercer día sin don Esteban amaneció con un sol implacable que hería la piel. El cielo de Antioquia se extendía despejado
y la hacienda Santa Esperanza olía a café recién molido, a leña húmeda y a algo nuevo. Calma. Los perros dormían a la sombra del almendro, las gallinas picoteaban el polvo sin prisa y en el aire flotaba una sensación que Isabela no reconocía: libertad temporal. Desde su habitación escuchaba los sonidos de la vida sin amo. Cada carcajada ahogada, cada golpe de martillo, cada voz libre la conmovía más que cualquier rezo. Frente al espejo vio su propio reflejo, pálido, ojeroso, pero diferente, y tocó la cadena dorada que rodeaba su cuello, símbolo de posición, de obediencia y de prisión. La apartó con los dedos y la dejó caer sobre el tocador. El oro pesa más que el miedo, pensó. Abajo, las criadas murmuraban. Dicen que el amo vuelve antes del domingo, susurró una. Ojalá no. Cuando él está, ni los caballos respiran tranquilos. Isabela fingió no oírlas, pero cada palabra se hundía en su pecho como piedra en agua quieta. Bajó las escaleras lentamente. El retrato de don Esteban la miró desde el pasillo. Ojos duros, cejas gruesas, la sonrisa de quien confunde poder con eternidad. Pasó frente a él sin inclinar la cabeza. Por primera vez en años, no bajó la mirada. En la cocina, el olor del pan la golpeó con una ola de recuerdos. Julián estaba allí, inclinado sobre la masa, los brazos tensos, los gestos medidos. Rosaura amasaba junto al fuego. ¿Desea algo, señora?, preguntó. No, contestó Isabela, sonriendo apenas. Solo quería mirar cómo lo hacen. Rosaura la observó con sorpresa. ¿Usted nunca quiso saber de estas cosas? Isabela apartó un mechón de cabello de la frente. A veces una necesita ensuciarse las manos para recordar que está viva. La criada la miró con dulzura. Desde la ventana, Isabela vio pasar a Julián cargando sacos de grano. Su camisa pegada al cuerpo dibujaba cada músculo tenso. El sudor caía como lluvia sobre su piel. Un rayo de sol lo bañó un instante y ella apartó la vista, avergonzada de un pensamiento que no debía tener. Esa noche la hacienda durmió temprano. Solo Isabela permaneció despierta. El aire en su habitación estaba inmóvil, las cortinas quietas, el crucifijo inclinado y un libro abierto sobre el regazo que no leía. El silencio se volvió una presencia. Entonces, un crujido. Se acercó a la ventana y lo vio. Julián, bajo la luna, reparando la rueda del carro. El brillo plateado acariciaba su piel. El sonido del metal contra el eje tenía ritmo, casi música. Isabela apretó el crucifijo entre los dedos y murmuró: «¿Qué pecado es este, Señor? No es deseo, es hambre de libertad». Una ráfaga de viento apagó la vela. Por un segundo, en la penumbra del espejo, creyó ver dos figuras: la esposa obediente que el mundo conocía y la otra, la que quería bajar las escaleras y caminar hacia el establo. No lo hizo. Se quedó quieta, respirando el nombre que no debía pronunciar. A la mañana siguiente bajó al comedor antes que nadie. Rosaura servía café. «El amo escribió desde Medellín», dijo la criada con voz baja. «Vuelve mañana». La taza se le resbaló de las manos. El café se derramó como una herida caliente. «¿Mañana?», repitió Isabela sin aire. «Sí, señora. Y dice que trae hombres nuevos». El corazón de Isabela latió hondo, como si quisiera escapar del pecho. Sabía que el regreso del amo significaba el fin de esa frágil libertad y el comienzo de algo que ni ella misma podría detener. El día del regreso de don Esteban amaneció con un silencio denso, extraño, como si la hacienda entera contuviera el aliento. El cielo de Antioquia estaba cubierto de una neblina baja y gris. Los árboles permanecían inmóviles, los perros no ladraban, ni siquiera los gallos se atrevían a romper la quietud. Hasta el aire parecía saber que algo oscuro estaba por volver. Isabela despertó antes del alba.
El miedo no la había dejado dormir. Tenía olor a cuero viejo, tabaco y aguardiente, el mismo aroma que se quedaba impregnado en las paredes cada vez que su marido regresaba. Habían sido apenas unos días de paz, pero para ella equivalían a una vida entera respirando sin cadenas. Ahora todo volvía a cerrarse. Bajó al comedor. Rosaura preparaba café sin levantar la vista. «Hoy vuelve el amo», dijo con voz apagada. «Lo sé», respondió Isabela. «Dicen que trae hombres del puerto». Isabela asintió. Sabía lo que eso significaba: violencia, control y la demostración de poder que siempre acompañaba a los débiles. En el establo, Julián revisaba las correas de los caballos. Sus manos, seguras, se movían con la precisión de quien trabaja con respeto. El relincho de una yegua lo hizo girar. Y allí estaba ella, de pie junto al portón, vestida con un sencillo traje beige, sin joyas ni peinado elaborado. Una mujer distinta, sin artificios. «Vine a ver si todo está en orden para la llegada del amo», dijo fingiendo serenidad. «Todo está listo, señora», contestó él con el respeto de siempre, pero en su voz vibraba una tensión callada. El silencio entre ambos era tan espeso como el aire antes de una tormenta. Un caballo relinchó de nuevo, la cuerda se soltó y el cubo de agua se volcó. Isabela dio un paso atrás, tropezó y cayó de rodillas. El vestido se empapó en el suelo de tierra. Julián reaccionó de inmediato, ofreciéndole la mano. Sus dedos se rozaron y ese contacto mínimo encendió algo, más fuerte que el miedo. El corazón de Isabela se desbocó. Retiró la mano, intentando recomponer la distancia. «No fue culpa tuya», susurró. Él bajó la mirada. Un golpe de viento cerró la puerta del establo con violencia. Quedaron dentro, solos, atrapados en un silencio demasiado humano. El aire era caliente, espeso, casi líquido. Julián se acercó a la ventana, intentó abrirla, pero la tranca estaba trabada. «¿Le teme al amo?», preguntó sin mirarla. Isabela no respondió. El sonido de su respiración fue suficiente. «Todos le temen», continuó él, «pero usted parece temerle más al silencio que a él». Ella alzó la cabeza. Sus miradas se encontraron, y por primera vez ella no apartó los ojos. Por primera vez lo vio como lo que era, un hombre, no un sirviente. Un trueno estalló afuera. La lluvia comenzó a golpear el techo de zinc. El fuego del fogón chispeó, lanzando destellos que bailaban en sus rostros. Isabela tembló. «Si alguien nos viera», murmuró, «ya estamos perdidos». «Señora», respondió él con voz grave, «desde el día en que usted me miró por primera vez». La frase la atravesó como una verdad que dolía y curaba al mismo tiempo. Ella retrocedió un paso, buscando la puerta. «Te lo ruego, no te acerques». Él obedeció. No se movió, solo la miró con respeto y tristeza. «¿Por qué no odias a los que te hicieron esto?», preguntó Isabela. «Porque si empiezo a odiar», respondió él, sereno, «me convierto en ellos. Y no vine a este mundo para repetir su maldad». El trueno volvió a rugir. Por un instante la luz blanca los bañó a ambos y en ese relámpago dos mundos se reconocieron. Isabela cerró los ojos. «Vete, por favor». Julián asintió. Empujó la puerta. Esta vez cedió. Antes de salir, la miró una última vez. En su mirada había algo que dolía y al mismo tiempo daba vida. Luego desapareció bajo la lluvia. Isabela se quedó sola, respirando el olor a barro y fuego apagado. Sabía, sin entender cómo, que nada volvería a ser igual. La lluvia no se detuvo durante toda la noche. Golpeó los techos, las ventanas y los caminos de tierra como si el cielo quisiera borrar del mapa la hacienda Santa Esperanza. El amanecer llegó lento, gris, con charcos que reflejaban un sol indeciso. El regreso de don Esteban Rivas se anunció con el eco de los cascos y el chirrido del portón principal. Desde la ventana de su habitación, Isabela lo observó descender del carruaje. El sombrero oscuro, las botas manchadas, la voz ronca que cortaba el aire.
El dueño había vuelto a su trono de sombras. Traía consigo 2 hombres armados y un aire de podredumbre. «¡Isabela!», gritó, su tono mezclando orden y amenaza. Ella bajó despacio las escaleras, con las manos frías y el temblor cuidadosamente escondido. Al verla, él sonrió con esa mueca que nunca fue ternura. «Veo que mi ausencia no te quitó el sueño». «Estuve ocupada con la casa», respondió ella firme. «Y con mis esclavos, supongo», replicó, mirando hacia el establo. El tono era una daga. Isabela bajó la cabeza, no por sumisión, sino para ocultar el fuego que crecía detrás de sus ojos. Esa tarde, mientras los peones descargaban las mercancías, Rosaura irrumpió en el corredor con el rostro pálido. «Señora, tiene que ver esto». La llevó al despacho del amo. El olor a alcohol y a cuero viejo saturaba el aire. Rosaura señaló un mueble de madera tallada. Detrás del cajón encontré una caja. Isabela la abrió. Dentro, papeles atados con un lazo rojo y un sello de cera. El corazón le dio un vuelco. Tomó el primero y leyó en voz baja. «Por orden del gobernador del distrito de Antioquia, se concede libertad absoluta al trabajador Julián Herrera, acusado falsamente de insubordinación y vendido sin causa justa». La fecha, 5 años atrás. El mundo se le detuvo. Julián no era esclavo, nunca lo había sido. Don Esteban había falsificado documentos para retenerlo como propiedad. Isabela apretó el papel contra el pecho. El documento temblaba entre sus dedos como si respirara. «Esto no puede quedarse aquí», susurró. Rosaura la miró con miedo. «¿Qué va a hacer, señora?». Isabela la miró fijamente. «Lo correcto». Esa noche, cuando la casa dormía, bajó con una vela encendida y entró al despacho. El reloj marcaba las 11. El viento movía las cortinas como fantasmas. Sacó el documento, lo envolvió en un pañuelo y lo escondió dentro del misal de oraciones, en el oratorio familiar, detrás de la Virgen. Entonces escuchó un sonido suave, la puerta al cerrarse. Se giró. Julián estaba allí, empapado, la respiración agitada. «Me mandaron a buscar herramientas, señora», dijo en voz baja, «pero vi la luz encendida». «No deberías estar aquí», susurró ella. Él asintió, pero no se fue. Sus miradas se cruzaron, cargadas de un peso imposible. Isabela sintió el impulso de hablar y lo hizo con un hilo de voz. «Eres libre». Julián frunció el ceño confundido. «No entiendo». «Encontré los papeles. El amo te robó la libertad». Por un instante, él no respiró. Después una risa amarga se le escapó. «Libre. Nadie es libre en esta tierra, señora. Ni usted ni yo. No digas eso. Este papel lo prueba». Él la miró con ternura triste. «Cree que un sello puede romper las cadenas del miedo, pero las verdaderas están en los hombres que mandan». Isabela apretó los labios. «Entonces las romperé yo». El viento apagó la vela y por un momento solo quedaron sus respiraciones mezcladas con el rugido lejano de un trueno. Ella escondió el documento y con un temblor que era ya decisión pronunció: «Prométeme que no harás nada hasta que yo hable con él. Eso podría costarle la vida». «Ya no me importa», respondió, y por primera vez en su vida lo dijo sin miedo. La noche cayó con la pesantez de un castigo. Don Esteban cenó con la boca seca y la risa corta de quien no confía en la sombra. Bebió aguardiente hasta que las palabras se volvían más duras y los gestos más peligrosos. Los hombres nuevos del puerto reían a su alrededor, excitados por la promesa de poder. La hacienda olía a cuero, alcohol y a una tensión que esperaba el estallido. Isabela pasó el día con la calma nerviosa de quien prepara un golpe de mano. Repasó en la cabeza lo que diría, cómo mostrar el papel sin temblar, a quién mirar para que la verdad dejara de ser un secreto. El misal en el oratorio pesaba en su bolso como una reliquia caliente. Cuando el sol se inclinó, supo que la hora se acercaba. Don Esteban pidió hablar con Julián esa misma tarde. La orden se repitió por los pasillos
con un rumor apagado: «Que venga a la y plaza». Los trabajadores se callaron, los perros se apartaron. Julián fue llevado atado de manos con la camisa rotosa. Su paso firme parecía contener todo el orgullo del mundo. En el patio, la gente se reunió con la mirada entre expectante y temerosa. Incluso los más viejos intercambiaron silencios que años de latigazos habían hecho sabios. Don Esteban, con su voz como látigo, habló primero. Acusaciones, insultos, palabras diseñadas para humillar. Quería escarmentar, demostrar que su palabra era ley. Julián respondió sin alzar la voz. Aceptó la humillación con la dignidad de quien entiende que la fuerza no es prueba de verdad. Don Esteban se preparó para el espectáculo del castigo público, esperando que la vergüenza y el dolor reafirmaran su dominio. Entonces Isabela bajó las escaleras. Cada paso que daba resonaba en la piedra como un martillo. Se plantó frente a su marido con el misal sujeto entre las manos. Había barro en sus zapatos y harina en las palmas. Había en su cara la luz de quien tomó una decisión irrevocable. La plaza contuvo el aliento. «Basta», dijo con voz clara y extraña para aquellos oídos acostumbrados a la sumisión. «No habrá castigo». Don Esteban la miró con desprecio. «¿Qué sabes tú de justicia?», rugió. «¿Quién te dio derecho a hablar?». Ella no retrocedió. Con las manos temblorosas, abrió el misal y sacó los papeles atados con el lazo rojo. El sello de cera brilló al sol. El silencio se volvió absoluto. «Aquí está la prueba», dijo Isabela. «Por orden del gobernador, Julián Herrera fue declarado libre hace 5 años. Usted falsificó documentos para convertirlo en su propiedad». Un murmullo se extendió como viento entre las hojas. Los hombres del puerto palidecieron. Don Esteban enrojeció. Intentó arrebatar el papel, pero la mano que alzó la voz ya no fue la misma que se inclinaba. «¿Dónde lo encontraste?», espetó con furia. «Mientes». Isabela lo miró a los ojos y respondió sin quebrarse. «Lo encontré en su despacho». ¿Qué hizo con la justicia para comprar silencio y esclavitud? Las miradas de los trabajadores cambiaron de temor a ira. Uno tras otro comenzaron a acercarse, no con armas, sino con la fuerza poderosa de la verdad compartida. Un anciano, que conocía años de golpes, escupió al suelo y dijo: «Hoy se termina una era». Don Esteban, desarmado por la evidencia y la pérdida del miedo en otros, lanzó una carcajada ronca que se volvió un grito. En un impulso de furia, abofeteó a Isabela. La escena partió el aire en dos. Ella cayó, pero no se quedó en el suelo. Se incorporó con la mejilla encendida y la mirada fija. El golpe que buscaba humillar se volvió su derrota. Los hombres del amo, viendo la firmeza de la mujer que hablaba por todos, vacilaron. Julián, con las cuerdas cortadas, se levantó. Sin prisa, se colocó junto a Isabela. Ya no era siervo ni víctima, era un hombre libre con la verdad en la mano. Don Esteban, cercado por la duda y la vergüenza, retrocedió. Al día siguiente, cuando los rumores se convirtieron en constancia, el comprador de poder huiría hacia la ciudad con la cola entre las piernas. La plaza, por primera vez en años, se quedó con un silencio nuevo, el de quienes sienten que algo injusto se ha roto. El amanecer siguiente llegó como un suspiro largo después de una noche de tormenta. El cielo, aún gris, se abría lentamente entre jirones de luz. En los campos, la bruma se levantaba despacio, revelando el verde húmedo y los rastros del barro pisado por los hombres del día anterior. La hacienda Santa Esperanza respiraba distinto. Por primera vez en muchos años, el aire no olía a miedo, sino a tierra fresca y pan recién hecho. Los trabajadores caminaban en silencio, mirando el portón principal. Junto al viejo almendro, Julián Herrera permanecía de pie, con la camisa limpia y la espalda erguida. Sus manos, aunque marcadas por cicatrices, estaban libres.
A unos metros, Isabela Montoya avanzaba hacia él vestida de blanco. El sol se filtraba entre las hojas y hacía brillar los mechones sueltos de su cabello. No parecía una señora de hacienda, parecía una mujer que había sobrevivido a una tempestad. Don Esteban ya no estaba. Esa madrugada, humillado y derrotado, había huido hacia Medellín con un saco de monedas y la vergüenza clavada en el pecho. Nadie lo detuvo, nadie lo lloró. El silencio fue su despedida, y sobre ese silencio, Santa Esperanza comenzó a renacer. Isabela se detuvo frente a Julián. Por un instante, el mundo se quedó sin ruido. Solo el canto de los pájaros llenaba el aire entre ambos. Ella habló primero, con una voz serena, aunque en sus ojos aún latía el cansancio. El sol parece más claro hoy, ¿no? Así se ve cuando uno ya no lleva cadenas, respondió él, y sonrió apenas. Ella bajó la vista. Ayer tuve miedo de perderte, y yo de que te quedaras, dijo Julián con una dulzura grave. El silencio que siguió fue tan intenso que casi dolía. Rosaura apareció desde la casa con una pequeña caja de madera en las manos. Llegó esto del pueblo, señora, anunció. Lo trajo el juez. Isabela tomó la caja con cuidado. Dentro, un documento nuevo sellado con tinta fresca. Libertad definitiva para Julián Herrera. El juez había validado su denuncia. La ley, al fin, decía lo que el alma ya sabía. Ahora lo dice la ley, murmuró Isabela con una sonrisa cansada. Julián tomó el papel como si sostuviera una reliquia. La ley puede escribir mi libertad, respondió, pero fuiste tú quien la hizo real. Los trabajadores comenzaron a acercarse, primero en silencio, luego con tímidos aplausos. Un anciano se quitó el sombrero y dijo con voz temblorosa, hoy se termina una era. Y así fue. El látigo se convirtió en recuerdo, el miedo en respeto y la hacienda en un lugar donde el pan volvería a oler a vida. Isabela miró a su alrededor. La casa seguía vieja, con grietas y sombras, pero algo esencial había cambiado. El aire, el alma del lugar. Miró a Julián. ¿Qué harás ahora?, preguntó. Me iré, respondió él con voz baja. El mundo afuera es grande, quizás allá encuentre lo que aún me falta. Ella asintió, conteniendo el temblor. Antes de irte, quiero darte algo. Sacó de su bolsillo un pañuelo blanco, el mismo que una noche había deslizado por debajo de una puerta. Dentro, aún guardaba un pequeño trozo amarillento del documento viejo. Llévalo contigo, dijo, para que recuerdes que, un día, una mujer te miró como lo que eres. Un hombre libre. Él tomó el pañuelo. Sus dedos rozaron los de ella, y por un instante, el tiempo se detuvo. No hubo beso ni promesa, solo una mirada llena de respeto, gratitud y ese amor imposible que no necesita tocar para existir. Julián dio un paso atrás, luego otro. El portón se abrió con un chirrido largo. El sol lo envolvió, y mientras se alejaba por el camino, el valle entero parecía despedirlo. Isabela lo observó hasta que su figura se perdió entre los árboles. Entonces levantó el rostro y respiró. Por primera vez en años, el aire no pesaba. Sonrió con lágrimas en los ojos y susurró al viento: «Ve y vive por los dos». El sonido de la campana del mediodía marcó el nuevo comienzo. Ese día, los trabajadores rebautizaron la hacienda. Ya no se llamaba Santa Esperanza, ahora era la Casa de los Libres. Y en ese nombre, Isabela comprendió que la libertad no siempre consiste en huir, sino en quedarse de pie donde antes uno se arrodillaba.